Hola, buenas tardes y bienvenidos. Bien, antes de nada quería pedir que quitásemos todos el sonido a nuestros móviles y así no nos molestarán esta tarde. Bien, como de costumbre, pues quería agradecer a la Sociedad Libertas 7, que es nuestro principal patrocinador, y a los que nos acompañan hoy en la mesa: Pedro Martínez Canut, Alejandro Moortea, Fernando Boan Montenegro y sobre todo a ustedes, al público, por acompañarnos esta tarde. Voy a hacer una breve presentación de quienes están hoy aquí en la mesa. Pedro Martínez Canut, voy a empezar por orden y así. Alejandro Morte, que está a mi izquierda, es colaborador del IBER, él es articulista, es también conferenciante, sobre todo en la rama de historia, de la historia militar, es miembro del Club de Amigos del Museo del Museo Liber, del Museo de los Soldaditos de Plomo, y también miembro de la Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia y de sus grupos de recreación. También fue colaborador de la exposición de Napoleón, cuando realizamos la exposición sobre Napoleón hace 2 años o 3, fue 2011 y 12, como pasa el tiempo, pues colaboró con nosotros para su realización. Pedro Martínez Canut, a su izquierda, es odontólogo, es coleccionista de soldaditos, fue cocomisario de esta exposición temporal, Batallas de Napoleón. Pues mira, aquí lo tengo en 2010. Pues aún más antigua todavía, fíjate. Y luego Fernando Boan Montenegro, a su izquierda también, es miniaturista histórico, es experto en la época napoleónica, también es conferenciante y articulista, es miembro del Tercio Viejo, Compañía Alonso de Contreras, que es un grupo de recreación histórica. Y bueno, con esta breve introducción, hoy vamos a hablar sobre la batalla de Waterloo. Y digo bien Waterloo porque se dice a menudo Waterloo, y bueno, pues como es un lugar que se encuentra en Bélgica, pues se pronuncia Waterloo, no como la estación de tren que se encuentra en Londres, y a menudo pues vemos que en España se pronuncia a la inglesa. Y bueno, pues quería remarcar este punto porque demasiado a menudo lo hemos pronunciado a la inglesa. Y bueno, pues ¿por qué hemos realizado esta mesa redonda hoy? Pues porque dentro de nada, en muy poco tiempo, el 18 de junio, será el bicentenario de esta batalla, y bueno, pues queríamos realizar en cierto modo un homenaje a la memoria pues de este hecho histórico. Y bueno, pues preparamos esta mesa redonda para recordarlo. Voy a ceder la palabra a Alejandro Morte para que empiece este debate. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por venir. Aquí, doy por hecho que los que estamos aquí ya tenemos un cierto conocimiento del tema, que eso también siempre ayuda. Y bueno, a quien tiene una pasión, pues no tiene por qué justificar. Una pasión lo es y punto. Así que vamos a disfrutar un ratito juntos y nada, y vamos con el tema. Bueno, por cierto, también está la canción de ABBA para lo de la influencia de Waterloo, que eso también cuenta. Más de una lo hemos cantado más de una vez, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, habrá que preguntar si hay algún belga por aquí que nos lo diga. Bueno, tú hablas francés perfecto, así que no hay problema. Pues nada, vamos a empezar ya. ¿Qué rodeó a Waterloo para que sea tan importante y por qué marca el fin de toda una época? Y además, bueno, si un personaje define un periodo histórico como es este, es el propio Napoleón Bonaparte. Y de hecho, vamos ahora a seguir un poquito para, digamos, saber cómo se llegó a esta batalla. Y tienes el... pues pasarle.
Ahí está. Bueno, Napoleón es uno de los hijos, en cierto modo, de la Revolución Francesa, que cuando empieza en 1789 es un teniente de artillería de 20 añitos. Habían muchos, no, digamos, no era una persona conocida precisamente. Y nada, y de hecho, pues, claro, digamos es uno más, es una de tantas cabezas que se ven en cualquier foto que nadie sabe su nombre, cuando vemos una foto de multitudes. Pero, digamos que un personaje que, bueno, como personaje además tenía otra particularidad, es que estaba bastante vinculado a los grupos independentistas corsos, lo cual encaja un poco mal muchas veces con la imagen que tenemos de Napoleón como héroe francés. Pero bueno, eso digamos son velidades de juventud que bueno, se le curaron pronto, aunque siempre habló con un poquito de acento italiano toda su vida. Eso ya son detallitos. Bien, el caso es que en 1793, ya en plenas guerras revolucionarias, empieza a destacar en la serie de Tolón y después, bueno, digamos que se consagra con la represión del levantamiento realista, monárquico, de 1795 en París y después en la campaña de Italia de 1796. Luego en 1797 se va a hacer la campaña de Egipto con todo el exotismo que llamaban aquella época. Perdona, ¿se le puede dar un poquito? Vale. Bueno, la campaña de Italia, esto es en concreto el puente de Hércules. Y siguiente, por favor. Y lo que es eso, Egipto. Porque evidentemente no pongo la batalla de las pirámides, que la conoce todo el mundo, aparte de que es, si ponemos el cuadro entero no se aprecia porque las figuras son pequeñitas, porque había mucho más allá de eso. Se fue con un conjunto de historiadores, arqueólogos, que fueron los que crearon la egiptología actual. Bien, un poquito más. Bien, el caso es que bueno, en Egipto, digamos, se entera de que la situación estaba ya un poco turbia por allí, por Francia, y vuelve y protagoniza lo que es el golpe brumario de 1799, golpe de Estado, como la copa un pino, y, por favor, y digamos que es cuando empieza, digamos, a tomar el protagonismo total. De hecho, es que gobierna Francia prácticamente desde el principio. Pasa a ser primero uno de los tres cónsules con 6 ducos, y luego está Napoleón. Luego, claro, pasa a ser primer cónsul, y luego ya, pues en 1804, después de lucirse una serie de campañas y claro, hacerse evidentemente muy conocido, pues pasa a proclamarse emperador en 1804. Claro, antes ha hecho el Código Civil, antes ha creado lo que es, bueno, una nueva Constitución, realmente una persona pues que aportó cosas. Bien, en 1800, bueno, a partir de ella pues empieza su época de gloria principal, las campañas de Austerlitz, Jena Auerstadt en 1806, y bueno, así hasta que pega un pequeño tropiezo en España, que es la batalla de Bailén, que fue, claro, la primera vez que un cuerpo de ejército francés tuvo que rendirse en bloque. Eso fue el comienzo, además con el delito de que España era un país aliado hasta ese momento, lo cual es un poco difícil de justificar, por muy buena partida que pueda ser alguno. Pero bueno, esa es otra historia. Y digamos ahí es donde empezó la espinita clavada que va a mantenerse durante todo su reinado. Entonces, a raíz de lo de España probablemente, bueno, también evidentemente habían cosas más atrás. Austria se subleva en 1809, tiene que aplastarlos en la batalla de Wagram, una campaña también bastante importante. Y además tiene un pequeño problema, es que, claro, está casado con Josephine, todo el mundo lo sabe. Pero el problema es que, claro, aunque ella tiene hijos, pues claro, no tiene hijos con él. Entonces, ¿qué pasa? Que Napoleón no tiene heredero. Si quiere dar estabilidad y continuidad a su dinastía, crear una dinastía como tal, él lo necesita. Entonces, en 1810 decide que, bueno, aquello hay que terminarlo definitivamente y se divorcia de Josefina y se casa con la archiduquesa María Luisa de Austria, la hija del emperador de Austria, el que acaba de vencer en la guerra. Y bueno, evidentemente, pues Josefina sigue en la Malmasón, tal, están cerquita, evidentemente siguen teniendo una relación, pero digamos que ya no está en primera fila, evidentemente. Y al año siguiente, pues llega el querido heredero, por fin, que es ese niño que nace en 1811, se llama Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte, que se juntan los apellidos del abuelo, del tío, bueno, esas cosas que tienen las familias. Y ya vemos que, por ejemplo, de las imágenes primeras de Napoleón a esta que hay aquí, digamos que físicamente ya ha cambiado un poquito, ya está un poquito más ancho, por decirlo de alguna manera. A todos nos afecta la edad y, bueno, a él también como a todos. Un poquito más. Bien, ¿qué pasa? Que, bueno, empiezan los problemas, empieza en 1812 tiene que hacer la campaña de Rusia, que es realmente un auténtico desastre, y empieza prácticamente la caída cuesta abajo. En la que en 1813, bueno, después de una serie de combates realmente encarnizados, pierde Alemania a raíz de la batalla de Leipzig, que es la que decide esa campaña, y en 1814 ya tiene que enfrentarse a la invasión de Francia como tal. Aquí en España, además, en 1813, en la batalla de Vitoria se decide la guerra prácticamente, y de hecho en 1814 también se está invadiendo a Francia desde el sur, acaba en la batalla de Toulouse.
¿Eso qué obliga? Pues directamente ya la abdicación de Napoleón, cuando, bueno, a raíz, a ver si encuentro la palabra. No, espera. Bueno, el caso es, donde está ahora el Moulin Rouge fue un campo de batalla, para que os hagáis una idea. Y esa fue la batalla que decidió el control de París en 1814. Ahora digamos que no lo asociamos con un campo de muerte, pero lo fue. Y a raíz de aquello, Napoleón tuvo que abdicar, se despide de la Guardia, siguiente, que es uno de los momentos épicos de la leyenda de Napoleón, y tiene que encaminarse hacia su destierro en la isla de Elba, el primer destierro. Bien, ¿quién ocupa el trono? Pues Luis XVIII. Pero Luis XVIII no lo tiene nada fácil, porque tiene que, por un lado, aunque intenta llevarse bien con todo el mundo, intenta traerse a todos los mariscales de Napoleón, un poco intenta jugar con todos los que puede, realmente lo tiene realmente difícil. ¿Por qué? Pues porque primero tiene que hacer frente a las deudas de la guerra. Por otro lado está el tema de la desmovilización de un ejército, que después de cualquier guerra es uno de los grandes problemas. El retorno de los prisioneros de guerra, también, que tampoco cuentan trabajo igual que los primeros. Luego, aparte, en su caso concreto, estaba el retorno de los realistas, los emigrés, que, claro, quieren recuperar sus propiedades y sus derechos de antes de la Revolución, y, claro, no está la cosa pues como para bollos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que eso, aunque al principio la gente se alegra mucho de que la gente, o sea, que se haya acabado la guerra, eso, evidentemente, pues es un problema insoluble. Y empieza a haber voces que empiezan a echar de menos a Napoleón. Y Napoleón, que está en Elba ojo a visor, pues lógicamente se entera. ¿Qué pasa? Pues Napoleón, tras 9 meses y 21 días en la isla de Elba, tampoco fue más, decide jugar una última carta. El 26 de febrero de 1815 embarca en Portoferraio con los 600 hombres de su guardia, no tenía más, y escapa de la isla de Elba. El 1 de marzo de 1815 desembarca en la playa de Gauche-Juan, cerca de Antibes, en la zona de Cannes, ya en Francia. Pero ¿qué pasa? Que esa era una de las zonas donde más apoyo tenían los realistas, los partidarios de la monarquía borbónica, junto con la zona de la Vendée. Y allí no se le apunta a mucha gente, precisamente. Bueno, se desplaza a Niza. El caso es que tiene que seguir marcha hacia Grenoble, pero prácticamente va con los de su guardia y prácticamente nada más. A pesar de la leyenda, no todo el mundo se echó a sus brazos, nada más tocó tierra francesa. La verdad es esa, pero bueno. Mientras tanto, en París, el 8 de marzo, el mariscal Soult, uno de los que había traído el rey, llama al mariscal Ney, que le pide en presencia del rey que directamente pues vaya a convencer y, si no, a capturar. Exactamente, la traducción sería hacer entrar en razón la frase que le atribuyen y tal. Y claro, Ney, pues así como impulsivo que era, como buen jefe de caballería, típicamente, decide que, más que capturar, le dice directamente, no, se lo voy a traer en una jaula. La frase esa famosa también, que después evidentemente le va a perseguir el resto de su vida, que se le va a hacer. Pero bueno, por la boca muere el pez, que dicen. Y mientras tanto, bueno, el 7 de marzo de 1815, Napoleón y su pequeñita fuerza se ha encontrado a las afueras de Grenoble con un batallón del 5º Regimiento de Línea bloqueando el camino con órdenes de detenerlo. De hecho, las dos fuerzas llegan a ponerse en línea, preparados para combatir, pero ahí es el momento histórico. Napoleón se adelanta a sus tropas y los soldados que tienen que detenerle empiezan a aclamarle. Eso, digamos que es el gran cambio, es cuando empiezan a aparecer los partidarios por un hecho realmente insólito. Ahí sí que realmente Napoleón se la jugó de todas y y ganó. Realmente tenía un prestigio, y aparte que Napoleón dijera que el sombrero de Napoleón, o sea, Wellington decía que el sombrero de Napoleón valía por 40.000 soldados en un campo de batalla, realmente el prestigio realmente fue lo que jugó decisivamente en ese tema. Bien, bueno, aparte de todas maneras sabe que las cosas han cambiado y ahora se presenta como un soberano constitucional. Teniendo en cuenta cómo había llevado el imperio, pues resulta un poco hasta chocante, ¿no? Pero bueno, el 13 de marzo en Lyon publica un edicto ordenando la disolución de las cámaras y convocando una convención nacional que modificara la constitución imperial, liberalizándola. Claro, eso hace muchas promesas, claro, esa es su rama política. Desde Lyon, la comitiva de Napoleón ya es una auténtica multitud que no deja de crecer, aunque el mismo día 13 de marzo las potencias del Congreso de Viena, donde estaba definiéndose el destino de Europa, pues le declaran fuera de la ley. El 14 de marzo ya siguen a Napoleón en torno a 14.000 personas, partidarios básicamente armados, unos soldados, otros no tanto, y el general Bertrand se presenta ante el mariscal Ney en Lons-le-Saunier, cerca de Besançon, ya a mitad de camino entre Lyon y París, y le entrega una carta ante Napoleón diciéndole que está dispuesto a recibirle como un amigo.
el 15 de marzo, al día siguiente, Ney se reúne a las tropas, se planta delante de ellas y proclama su lealtad al emperador. Y bueno, la respuesta es una auténtica aclamación cerrada de toda su tropa. Evidentemente hay un clima de opinión muy favorable a Napoleón. Y el 17 de marzo finalmente se encuentra en Auxerre. Mi francés sigue siendo igual de malo que siempre, ya lo sabe Alejandro que me lo padece. Y de hecho, el momento cumbre de esa parte de la campaña es cuando Ney, en público, delante de toda su tropa, se abraza a Napoleón y une sus fuerzas al contingente de 14.000 partidarios que tenía. Claro, Ney aportaba 6.000 soldados regulares. Bueno, en Italia, mientras tanto, el 15 de enero de 1815, Joaquín Murat, que recordábamos era rey de Nápoles desde 1808, y además se cuñado de Napoleón, pues teniendo en cuenta que en el Congreso de Viena estaba muy claro que lo iban a quitar del camino en cualquier momento, decidió adelantarse, había declarado la guerra a Austria, pero esta primera campaña de la guerra no le va a salir especialmente bien. Mientras tanto, el 17 de marzo, las potencias de Viena ya han decidido que van a aportar cada una en torno a 150.000 soldados para formar un superejército de 600.000 soldados para aplastar a Napoleón. La palabra además que utilizan es prácticamente esa. No se andan con chiquitas. Pero claro, Napoleón ya está a las puertas de París. El 20 de marzo, el rey Luis XVIII abandona la ciudad y ese mismo día, pues Napoleón Bonaparte entra en medio de las aclamaciones de toda la población. De hecho, es el día que empiezan los auténticos 100 días que vamos a mencionar. Bien, Napoleón de todas maneras sabe que tiene un problema bastante grave, lógicamente, porque una cosa es llegar a París y otra cosa es poder aguantar la silla. Napoleón juega todas sus cartas, empezando por las diplomáticas. De hecho, intenta separar a Austria del resto de la coalición de naciones, pero no lo consigue. Se forma la séptima coalición y el 1 de abril de 1815 los ejércitos aliados empiezan a movilizarse. También se han movilizado los realistas, que eso normalmente no se suele mencionar, en la propia Francia. En el sur, una fuerza de voluntarios organizada por el duque de Angulema, el hermano del rey Luis XVIII, ha de ser dispersada en Valence el 9 de abril por Buchy, una de las razones por las que le dieron el bastón de mariscal. Y, por otro lado, en la Vendée se están movilizando y aquello será una movilización bastante más dura. De hecho, tiene que destacar primero 10.000 soldados, no son suficientes, y tiene que destacar hasta 20.000, que son fuerzas que no puede utilizar en el resto de la campaña. Bien, mientras tanto en Italia, Murat, tan lanzado como siempre, intenta cruzar el río Po a la cabeza de su ejército napolitano, pero se enfrenta al primer cuerpo de ejército austríaco del general Bianchi, como podéis ver, un apellido puramente austríaco. Y, bueno, Bianchi derrota a Murat el 9 de abril en Occiobello y el 3 de marzo en Tolentino, que decide la campaña, y Murat ha de huir, de hecho, a Cerdeña. Después acabará mal, pero bueno, de momento, de hecho, las primeras batallas de estos primeros 100 días ni siquiera son en Francia, como podéis ver. En el Campo de Mayo, en París, que se organiza el 1 de julio de 1815, Napoleón presenta oficialmente la Constitución, que parece que no acaba de, digamos, satisfacer después de las promesas que había hecho a la mayor parte de la gente, pero claro, lo hace en medio de una gran parada militar y hace el reparto de las águilas a los regimientos de su ejército. Mientras tanto, en el Congreso de Viena se adopta una resolución final el 9 de junio de 1815, se da por terminado el Congreso y la clave es hay que acabar con Napoleón. Mientras tanto, en el norte de Francia, el ejército anglo-holandés Arthur Wellesley, duque de Wellington, y el prusiano Blücher están en Bélgica. Son en torno a 90.000, 100.000 uno y el otro en torno a unos 110.000. Y más al este están otros dos ejércitos preparándose. El ruso en torno a 150.000 y el austríaco, que son 225.000 soldados. Como podéis ver, Napoleón lo tenía bastante complicado militarmente. Pero Napoleón toma la iniciativa y se lanza a lo que sabe hacer, la guerra. Pasamos ahora. Bueno, esto es cuando sale de Portoferraio. Esto es bueno, cuando va en barco. Luego en Grenoble, cuando se encuentra con el quinto de línea. Y luego ya aquí es donde empieza la campaña. Pasamos a Pedro ahora. La batalla en sí, si me pones por favor la 22. Y quería mostraros un mapa que utilizamos cuando di la conferencia de la batalla de Waterloo, porque ayuda a ver los movimientos de los ejércitos, ¿no? Y bien, pues yo lo que quiero comentar son cosas que a mí me llamaron la atención cuando estudié la batalla, ¿no? Son momentos
prácticamente decisivos en los que parece que se va a ganar, pero no se gana. El ejército aliado no está atacando en ningún momento, se está defendiendo. Y hay varios momentos, seguramente 3 o 4 claves, en los que casi el ejército francés está a punto de conseguir la victoria. Y bien, pues creo que por aquí, esta es la 22, la 20 a lo mejor, creo que es la 20, sí. Perdóname que prefiero ponerme de pie, y así lo puedo explicar un poquito mejor. Esta línea que tenemos amarilla, aquí en el centro, es lo que se llama la Grande Batterie, que está disparando, en el tiempo que estamos aquí sentados, seguramente desde esta distancia hasta el final de la sala, han pasado 15 balas de cañón. Es tremendo todo ese momento, ¿no? Pero los aliados están aguantando y una vez les han castigado lo que suponen que ha sido suficiente, pues entonces adelantan las líneas francesas que atraviesa esa línea de cañones, y son las banditas azules que estamos viendo arriba enfrentadas a las rojas que son las de los aliados. Y entonces ahí hay unos momentos en los que el ejército aliado se desbanda, se asustan, se retiran, vuelven a reorganizarse, y así está pasando aproximadamente media hora. Los franceses están casi a punto de romper las líneas aliadas, pero no lo consiguen. Y son precisamente los escoceses, en la parte más al este de esas líneas, quienes después de desbandarse se reorganizan, atacan, y tras ellos viene la caballería británica, la famosa carga de los Scott Greys y demás fuerzas de caballería, que se pasan de la raya, porque llegan hasta la banda de cañones, los caballos al final están cansados, y ahí es cuando les atrapa la caballería francesa, fundamentalmente los lanceros de Jacquinot. Ese es un momento decisivo. Y, Alejandro, por favor, la 33. Y esta también me gusta mucho porque, de alguna manera, a mí me ayuda a comprender qué pasó con el ataque final, ya desesperado, de Napoleón con la vieja y la media guardia, atacando hacia el oeste, y qué es lo que pasa ahí para que sean derrotados los franceses. Entonces, yo intenté ser lo más fiel posible a lo que leía sobre la batalla, la disposición de los cuadros, de las líneas de los aliados, por dónde atacaron los franceses. La vieja guardia y la media guardia se desplaza, y lo va a hacer justo entre lo que estamos viendo que está disparando, entre los cañones que están disparando en la parte del centro y a la izquierda. Y, curiosamente, las líneas que están ya destrozadas, están totalmente diezmadas, están en el centro, donde vemos que están las trayectorias de las balas de cañón. Entonces, teóricamente, por ahí tendrían que haber atacado. Vamos a ver la siguiente, porque yo creo que... ¿Veis? Esta es la dirección que toman los cuadros de la vieja y la media guardia. Entonces, lo van a hacer en una de las zonas que están menos desgastadas. Hay una fuerza de 2.000 hombres, luego una de 1.000, luego una de 500 que está bastante hecha polvo, que es la de Halkett. Y cuando se producen los enfrentamientos, pasa como en el ejemplo anterior. Se desbandan, se reorganizan, pero hay un momento en el que los franceses son derrotados porque se enfrentan a la fuerza que estaba intacta, que es la de Adam, que mantenía aproximadamente 2.000 hombres, y no pueden con ella. Para mí es interesante ver que se han desplazado justo por donde han podido, porque los cañones que habían a un lado y a otro se lo estaban dificultando. Y aprovechamos que tenemos el mapa aquí por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay una cosa que siempre, según algunas de las fuentes, la famosa carga de los Scott Greys
Bueno, el segundo al mando en la batalla de Waterloo era el conde de Uxbridge, que bueno, pues que se llevaba muy mal con Wellington porque se había fugado con la hermana de su cuñada. Y entonces Wellington no le hablaba. Y bueno, apenas le hablaba. Entonces cuando le dijo, bueno, y si le pasa a usted algo, dígame cuáles son sus planes, ¿no? Porque soy el segundo al mando, tendré que saber qué planes tiene usted para saber qué hacer. Y entonces, en un momento dado, no sé, según algunos de los que cuentan la batalla, Wellington está ocupado con cuestiones con su ala derecha y el que manda la carga de los Scots Greys es precisamente Uxbridge. Y no se sabe por qué manda la carga, que de verdad es un suicidio, porque en realidad, por una parte salva su centro, pero por otra parte mueren más de la mitad de la caballería pesada británica, que carga contra una batería de artillería de frente y bueno, y es verdad que sí, que es muy heroica, que la han pintado, han hecho odas a esa carga, pero es una escabechina, es una masacre. Entonces, ¿crees que de verdad esa carga salvó el centro y que esa carga fue necesaria? ¿O pudo ser un error? Yo personalmente creo que ayudó, pero muy puntualmente, en un tramo muy estrecho donde estaban los escoceses. Cuando pasan la caballería por ahí, según las crónicas, un escocés de infantería se agarra a un caballo porque quiere atacar más rápido y tal, pero es algo muy puntual. Sí, porque además en parte arrolla a su propia infantería. Entonces, tocan retirada, pero se dice de esta gente que eran muy burros, que se ponían a pelear y que no tenían razones. Y entonces lo que hacen es pasarse de la raya y no escuchan o no quieren oír los toques de retirada que se les da. Yo sí que considero que es un error de carga. La carga, porque lo único que hace es desbarata el ataque de Derlón, pero realmente luego sigue funcionando, porque por la derecha Derlón llega a tomar la Papelot con toda la carga de caballería igual. Entonces lo que se encuentran luego es con los lanceros, como decía Pedro antes, y se acaba la caballería británica para toda la batalla. Claro. De hecho, a nivel de lo de... Claro, para echar a Derlón e iniciar la persecución de su infantería sí que tiene su lógica. Pero sí, claro, eso sería hasta media distancia, hasta la batería. Hasta más allá. Claro, si lo comparas, por ejemplo, con la carga de Murat en Elo, donde directamente había una primera fuerza, una segunda de reserva para respaldar, que eso fue lo que le hizo falta a Uxbridge, por ejemplo, pues claro, la diferencia es brutal. La caballería inglesa estaba muy alocada. Yo comparo siempre Waterloo con Eylau, sí, pero la carga de caballería son 9.000 y pico caballos mínimo, y en esto no son eso. No, aquí tienen 2.500 y pierden más de la mitad con la carga. No, la caballería británica desaparece. Sí, pasa a ser una fuerza no operativa a partir de ahí, y entonces... Que van todos en un solo golpe, entonces claro, no hay ninguna fuerza de reacción, como sí que tiene previsto, por ejemplo, en Elo, Murat y Napoleón, que si hace falta, cuando los atrapan detrás de las fuerzas rusas, hay otra carga que les respalda, porque hay fuerzas de reserva preparadas para esa ocasión. La caballería inglesa va totalmente a pelo, todos al montón. Entonces, claro, comparativamente, se supone que según los manuales británicos tiene que haber una segunda línea de reserva, pero no la respetan. Y eso es una cosa que Wellington ya critica en la península también, que no se fíe de su caballería. Que en cierto modo luego va a pasar en el ala derecha francesa, cuando carga la caballería en el ala derecha contra los cuadros británicos y se empeña en cargar sin el apoyo de la artillería ni de... Sí, es diferente. Es porque es Ney. Sí, es porque es Ney, y Ney ahí es muy burro porque carga... Es que él no sabe manejar, es muy bueno en caballería, pero no sabe manejar un ataque combinado. Yo quería preguntar si no sabía la caballería francesa que les iba a pasar eso, que cuando la infantería forma en cuadros y pone la bayoneta delante, el caballo no entra.
Hombre, ahí hay que mirar una cosa. La caballería es la caballería pesada la que debe de atacar los cuadros. La caballería pesada no tiene caballos. Los caballos que tiene la caballería pesada no son caballos para caballería pesada. Ese es lo otro también. Es que eso es una de las cosas que yo quería apuntar aquí. Es decir, primero, Napoleón ya no es el Napoleón de Austerlitz. Es decir, es un hombre que está más usado a nivel anímico, a nivel de salud. Los generales que tiene no son los generales, los mariscales. Es decir, aquí no tiene a Davout, que lo tiene en París porque necesita un ministro de la guerra fiable y se lo ha tenido que dejar en París para que no le hagan un golpe de estado mientras él no está. No tiene a Murat, que es su mejor general de caballería, pero ya no se fía de él y bueno, ya has contado lo que pasaba. Y claro, Napoleón yo considero que era un gran estratega, pero a nivel táctico necesitaba tener, en un campo de batalla de estas dimensiones, tú necesitas tener a unos grandes mariscales para que, bueno, pues para que apliquen las órdenes. Luego, como bien decías, la caballería pesada, se perdieron tantos caballos en todas las campañas durante todos estos años que en la campaña de Rusia se perdieron enormemente, una cantidad enorme de caballos. Entonces, ya no encontraban caballos de calidad. Y ya no hablemos de los hombres, evidentemente. La Florinata lo llamaban el ogro en Francia, mucho porque, claro, se habían perdido una cantidad enorme de hombres. Entonces quedaban veteranos, pero la mayor parte de los franceses que habían luchado en las campañas habían muerto. Entonces, claro, el ejército de Waterloo no es el ejército de las campañas anteriores. Entonces, evidentemente, no nos encontramos aquí con las tropas imperiales anteriores. Entonces, no se puede comparar este ejército, esta Grande Armée, con la Grande Armée de otras campañas. Mientras que Wellington, pese a tener la misma edad, porque tenía la misma edad, no tiene problemas de salud, bueno, sí tiene problemas con algunos de sus generales. El príncipe de Orange, pues la verdad, que lo llamaban el sapo, creo, pues sí, no le da el mando de la caballería hasta el mismo día, es un pesado, son tropas de diversos países que no están tan convencidas de luchar juntas. Los prusianos pues están por ahí, y bueno, pues está claro que no hay una cohesión, pero digamos que bueno, pues tienen un ejército mucho más... Es peor. Que tiene peor ejército el británico, es peor ejército el británico que el francés, aún con todo. Si tiene menos tropas. Y peor ejército, digamos. Sí, probablemente tiene peor calidad de ejército, aún así. Pero Napoleón no tiene el ejército que tenía. No, eso está claro. Y él también sabe que aunque gane Waterloo, que está a punto de ganarla, o sea, se pierde por 2 toneladas, a los 2 días va a tener otro Waterloo con casi 1 millón de... Necesita tener 4 más. Sí, pero que va a tener los prusianos, contra los austriacos, contra los rusos. Están haciendo cola con el palo en la mano, casi. Y también cuando se da cuenta él de la gente que tiene, cuando le dice a Soult que envía un emisario por Grouchy para que vuelva, y al rato le dice ¿cuántos has enviado? Y le dice 1, y entonces le dice Berthier habría enviado 14. Y ese 1 nunca llega, porque Soult lo tiene como jefe de Estado Mayor. Es que esa es otra, no tiene a Berthier, que Berthier ya está muerto. Sí, pero que es que no tiene a nadie. Y luego si comparamos, es lo que decía antes, con la comparación con Eylau, en Eylau Ney, que a él lo han enviado 2 días antes, siguiendo a los alemanes, a los prusianos. Cuando los prusianos aparecen en el campo de batalla, Ney a la media hora está allí también, detrás de ellos. Aquí le dice a Grouchy, sigue a los prusianos hasta Wavre, y él se va hasta Wavre. Ahí también le sacude, porque de hecho Blücher lo que hace es sacrificar 2 cuerpos de ejército
para Sí, poder pero- mandar 3 allí, pero realmente lo que hace, vamos, aquí es una masacre de 3 pares de narices. Pero claro. Grushin no reacciona, él es No, más, claro, es se eso, deja coger. lo acaban de hacer mariscal del Imperio y entonces yo hago lo que me dicen y así seguro que no me equivoco. Y luego está la leyenda, ¿no?, de que nos llama el ruido del cañón o el cañón nos llama y él dice que son truenos y sigue comiendo fresas. Que eso a lo mejor no será verdad o no, pero la cuestión está que él desde luego no pierde en Waterloo, pero la diferencia de mando es notable con los que tenía hasta hace 4 días. Este cumple órdenes Y ya está. pero es que los de antes tenían iniciativa. Claro. Y esa es una enorme diferencia. Es eso, en Eiló, por la derecha, que es el que hace el avance para desviar, para vaciar el centro ruso, aquí en este caso sería al revés. En Eiló él tiene a Davout y aquí tiene a su hermano Jerome, que en lo de Gaumont, que le dicen que haga una maniobra de distracción, se carga todo el ejército, Y todo el cuerpo de méteme ejército un cuerpo de ejército y están todo el día allí claro. y no se le ocurre llevar artillería pesada, por ejemplo, para adelantarla y cosas de esas. Y luego ahí es cuando Napoleón, yo pienso que a nivel anímico él se da cuenta de que no vale la pena, o sea, que realmente es que ya da igual. Él ya lo que considera es que como es general y ha sido emperador, pues que a él le van a dar un trato como le daba a los militares, o como se daban a los militares de la época, y no como lo que hacen, lo meten en el barco y lo envían a Santa Elena. Y luego aparte, sí, cuando vemos lo que es la auténtica carrera, lo que pasa después de la batalla, que es una auténtica carrera hacia París, por un lado prusianos y británicos, o anglo-holandeses, como se quiera llamar, hacia París, y por otro lado los austríacos, claro, llegan prácticamente todos a la vez a París. Realmente si hubiera ganado Waterloo, la siguiente batalla hubiese sido en las puertas de París contra los austríacos, porque Brede llega, cuando es la batalla esta de Lissy, es el 3 de junio, no, espera, 3 de julio, se hace el Tratado de Saint-Cloud el mismo día que se rinde la capital, y los austríacos llegan el día 6 a las proximidades de París, y el día 7 los prusianos son los cuando desfilan por París. O sea, es que realmente llegan todos a la vez. Claro, y luego Entonces, están las los posibilidades rusos y reales... están los españoles por... Sí, exacto, los hay, ¿no? Otros grandes olvidados, incluso negados, cosa que asombra, pero cuando te lees la Gaceta de Madrid... Lo han dejado aquí abajo también. Suchet está en el sur de Francia para controlar, por si entran españoles y portugueses e italianos. Es que realmente el problema que tenía era grave, porque Napoleón, cuando organiza las fuerzas, tiene que reúne ¿cuántos son? 120.000 aproximadamente los que tiene para la campaña de Bélgica, la Meuse du Nord. Luego está la Meuse du Oest, en la Vendée, que al final acaban siendo 20.000 soldados. Luego está Rapp en Estrasburgo con 23.000, entre 20 y 25.000. Luego está en Lyon, no me acuerdo quién es Suchet, no es. Suchet con 23.000, pero eso es prácticamente todas las fuerzas que tiene. El otro que tiene en Toulouse y tal son fuerzas de 3.000, 5.000. En Tolón se concentran 5.000 y tienen que hacer frente a más de 60.000 austríacos y italianos que vienen desde... Claro, es que ¿qué posibilidades tenía aquel, aparte de encerrarse en Tolón y aguantar varios meses? Claro, es que realmente era una campaña suicida como tal, toda. Es que era un doble o nada, era ganar Waterloo, ganar luego a los prusianos y que se desmoronase la alianza la séptima alianza esa, la séptima coalición, y que harían la octava. Sí, es que y ahí no había más. Y Francia, eso lo habéis dicho antes, 25 años de guerra, no tenía gente, no tenía caballos, no tenía nada ya. Y la gente estaba hasta el forro. Bueno, en el momento que quieran intervenir, Sí, adelante, por favor. libremente, Claro, además la oposición política interna que tenía el propio Napoleón, no solamente de los realistas, sino que encima, claro, el gobierno lo controlaba Fouché, con todo lo que era Fouché, de personaje, no te digo doblez, triplez, cuatriplez, todas las veces que haga falta. y Talleyrand estaba a las órdenes de Luis XVIII, otro que tal, que realmente los que acaban negociando el final de la guerra son ellos dos, y luego lían a todos los demás. Bueno, es que Talleyrand, ¿cuántos gobiernos hizo? Porque hizo Un montón. Luis XVI, luego hizo todos los gobiernos de la República sucesivos, luego hizo Bonaparte, luego hizo Luis XVIII y luego hizo los 100 días, luego hizo otra vez la Restauración. Hizo por lo menos 6 gobiernos. Este caía siempre de pie. Así que... Y eso que era cojo. Estaban bien esperando a por presidente. Sí, sí. No se contó mucho, pero decía, a ver a quién tenemos
Sí, un libro que está bastante bien, aunque es una novela como tal, sorprende como es. Se llama Alban Waterloo, que trata todo este tema de lo que es la parte de la trama política, las negociaciones en Viena. Realmente es, aparte, aunque sea un libro que realmente intimida el tamaño que tiene, porque son 1200 páginas, me parece recordar. Pero vamos, realmente todo ese tema, sobre todo, evidentemente el autor está muy enamorado de Talleyrand, pero evidentemente se nota cómo se jugaba en aquella época. Vamos, que es sorprendente. Luego hablamos de corrupción ahora, lo de entonces no sé cómo sería, pero vamos, supera con amplitud todo lo que tenemos ahora y más. En la biblioteca tenemos sus memorias y es curiosísimo el uso del eufemismo que tiene, porque claro, él se pone bien para todo, evidentemente, él no ha hecho nunca nada malo, y bueno, y es una cosa pero es muy fino, porque claro, es diplomático, y entonces claro, él nunca, él todo era por la gloria de Francia y la estabilidad y lo mejor para Francia, pero bueno, si de paso se embolsaba, pues y vamos, es de una sí, doblez, bueno, y eso, y triplez, y como decías. Y Fouché, por ejemplo, es mucho más bruto para eso, que también Sí. es de los finos en ese tema. De hecho, cuando Napoleón ve que se están hablando de Talleyrand y Fouché, en 1809 ya sabe que hay algo, y evidentemente hay una conspiración. De hecho, estaban intentando liar a Murat para que aceptara la herencia, por eso se preocupa después tanto de tener un heredero con tanta importancia. Claro, la conspiración de 1809 era la práctica Fouché y Talleyrand. Si Napoleón moría en España, si no estaba decidido ya de antemano, Murat, que era más o menos políticamente manejable, podía ser el nuevo emperador. Claro, ¿qué significa eso? Por un lado, Napoleón tiene que desactivar sobre todo a Talleyrand, que es el que puede conseguir apoyo político exterior para esa conspiración. Fouché es más bruto y más manejable en ese aspecto, aunque también es como es. Y Murat evidentemente pierde la confianza en Napoleón. Lo mandan ahí a Nápoles, que se esté tranquilito. Después sí que evidentemente participará en la campaña de Rusia, porque como general de caballería sigue siendo muy bueno, pero evidentemente la confianza que tenía antes en él ha desaparecido. En la Moscova también. Sí, y Pauline, la mujer, bueno, pues bueno, que si tenía poder y comodidades, pues bien, es decir, la hermana de Napoleón, pero y Talleyrand habría manejado a Murat de manera, vamos, con la izquierda. Sí, es que claro, era general de caballería. La caballería, digamos que no se... No le gustan los tópicos, evidentemente, ¿no? Que luego si hay personas aquí, algún militar de caballería, que me perdone. Pero digamos que tenían fama, sobre todo en esa época, de que, digamos, no tenían una mente especialmente brillante. Eran totalmente ofensivos, lo cual venía muy bien para ciertas cosas. Y claro, Murat era de esos. O sea, las cargas que hace no pregunta cómo hacerlas, sino simplemente por ahí. Y ya está. Prácticamente el O funciona así. Toda la reserva de caballería Pero que cuando le dice Napoleón, ¿vas a dejar que nos arrollen? Entonces, sí, pues a todos. No pide explicaciones, ¿eh? En Jena, por ejemplo, también aplasta el centro prusiano también en cuanto se dan las... Y pierde la bota bajo de un caballo. Sí, bueno, y además con su fusta porque se negaba a llevar una espada, que eso no era digno de él. Es que también tenemos cada personaje totalmente bueno. Sí, además le gustaba arreglarse los uniformes y cada vez ponerse más plumas y más brocados y más, bueno, al final parecía, vamos... Ver sus cuadros es espectacular, entre los pendientes que llevaban cada cuadro, que eso, seguir la pista de hecho de por sí divertido. Es que, claro, cuando te pones y tal en estas cosas puedes descubrir cosas curiosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no son realmente históricamente relevantes, pero que, bueno, ya te dice un poco del carácter del personaje también. Sin embargo, hay algo de Napoleón que también creo que se puede ver, que es progresivamente, al principio tiene una tendencia a ser un muy gran estratega en la guerra de movimiento, la campaña de Austria que lleva Austerlitz, yo creo que es absolutamente genial. Y sin embargo, progresivamente tiene una tendencia cada vez más acusada a confiar menos en las grandes tácticas envolventes y confiar más en la fuerza bruta directa, en la táctica, es decir, en Wagram ya es choque frontal y cada vez usa más el choque frontal y bueno, y pierde más la confianza bueno, es decir,
cree que necesita menos, puede perder más hombres, que no es tan grave el perder hombres, y entonces bueno, pues los va perdiendo y va desgastando Francia y sus aliados, y va desgastando, y eso no creo que sea tanto una pérdida de dotes como un exceso de confianza en unos recursos ilimitados, ¿no? Bueno, también es el tema de que sus enemigos también aprendían. De hecho, en la batalla de Wagram, el archiduque Carlos de Austria intenta envolverle por los flancos en un par de maniobras que dices, caray, esto parece que se esté haciendo el mundo Napoleón hace unos años. Y entonces el otro es cuando se encabezona por el centro y a lo bruto, con artillería toda la que puede reunir. Que de hecho, realmente, la gran batería, por ejemplo, que era la teoría militar que se plantea, era solamente una teoría. La primera vez que se prueba es en Friedland, pero no, digamos, de una manera eventual, porque no está prevista en un principio, cuando tienen que abrir paso a la división de Dupont en Friedland, y después vuelve a utilizarse también sobre la marcha en Wagram. De hecho, en el primer sitio donde se está diseñada desde el principio la gran batería es en la batalla de Ocaña, aquí en España, en octubre de 1809, me parece recordar, bueno, 1809 seguro, que es la que acaba la campaña. Ahí directamente debes la combinación de concentración de artillería en el centro en concreto, que precisamente por el mismo jefe de artillería que ha dirigido la artillería en Friedland en esa gran batería, y la caballería a gran escala en el flanco izquierdo francés, y ahí es como machacan el ejército español en Ocaña. Y después sería prácticamente el modelo, o sea, gran batería como centro, que va a utilizar en Alemania después de la pérdida de la caballería en Rusia. O sea, compensa la caballería concentrando artillería y haciendo grandes baterías, que después en Waterloo es prácticamente todo a la vez lo que utiliza. Y claro, es una evolución. Por un lado, también creo que a nivel de las personas, el ejército súper entrenado que tiene, que ha organizado, por ejemplo, que tenía preparado para invadir Inglaterra, que después se utiliza en la campaña de Austria en 1805, en Ulm, por ejemplo, que es un ejército maniobrero que es una maravilla. Ya digamos que buena parte de ese ejército, por un lado, está empantanado en España, y por otro lado tiene que abarcar tal barbaridad de frente, y que luego que la gente, lógicamente, se desgasta, se muere y todo lo demás, y ya no tiene el mismo tipo de reclutas que tiene antes. Es una opinión. De todas maneras, yo creo que la táctica que utiliza casi siempre es la misma, ¿eh? Intentar vaciar el centro enemigo a la derecha o a la izquierda, y entonces y entrar él por el medio. O sea, esa es la que básicamente utiliza siempre eso. La que intenta hacer también en Waterloo. Y luego ya es lo que decía, he dicho a Alejandro, que cuanto más se avanza la guerra, menos mandos tiene, menos tropa profesional tiene y menos material tiene. Porque tiene mucho con la campaña de Prusia, con los caballos y todo esto, pero luego en Rusia lo pierde todo. Y aquí en Waterloo, ¿opináis que utilizó demasiado tarde que utilizó la guardia demasiado tarde? Yo la guardia creo que no la utiliza tarde. Utiliza porque de hecho, como ha dicho Pedro antes, si la guardia entra por donde debía de entrar, de ahí para allá arrasa con todos. Los ingleses salen hasta Bruselas, ¿eh? Es que apuntaron mal, claro, pero solo ataca la mitad de la guardia, la otra se va la otra está al en este, ¿no? En place, no, Hay que cubrir a los prusianos, pero que los están aguantando, o sea, sí. con la joven. Y lo que le queda aquí, están aguantando a los prusianos en plan Senoa. Pero Entonces, si la vieja guardia cuando entra por donde debe entrar, los ingleses se habrían ido. habría roto el centro. Que creo que comentaste en tu conferencia, claro, los índices de baja que tenían las unidades francesas, ese sector de la línea, es que eran horrorosos, vamos. Hasta el tema de que era tan simbólico en aquella época, de plantearse retirar las banderas para evitar su captura. Claro, cuando eso parece que fue además incluso de más de un regimiento, o sea, que debían estar hechos polvo de verdad. Entonces, ¿por qué entrarían justo por ahí? Por eso por lo que ha dicho Pedro, que se encuentran con la gran batería, y entonces, como no van a pasar entre medio de los cañones, pues giran y se plantan delante de los que están nuevos. Bueno, y creo que también el ataque de Derlón se había hecho por esa línea, que El de Derlón es es más... perdona, me equivoco. por la derecha. A ver, Un comentario tonto al hilo de esto. ¿Esto va? Sí. Bueno, no sé, por lo que se ha comentado de la estrategia, que ya deviene Napoleón más en táctica con el paso de los años. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién eligió Waterloo como punto de encuentro? Yo creo que nada. ¿Fue elegido, lo eligió él o se lo eligieron? Y entonces la siguiente es,
cómo estaba la orografía y el viento, porque a ver si resulta que es que nadie sabía que ahí no habían atacado las baterías. Porque con las nubes de humo, a lo mejor dicen, pues para allá, que a lo mejor la orografía me viene mejor y yo entiendo, por lo que no veo, que está todo igual. Es que, claro, Bueno, ahora estamos ya acostumbrados a las guerras de los drones y esas cosas, y entonces había humo. Wellington estuvo mucho tiempo antes visitando el terreno y lo tenía muy estudiado, o sea que sí, él sabía dónde. En que era un poco abrupto, no demasiado, pero que la artillería... Yo creo que eso es más leyenda luego de Wellington que eso. Claro. Si en Ligny Ney hace lo que tiene que hacer, Wellington se acaba. Y ya no habría que hacerlo. De hecho, también está el tema de las relaciones que tenían entre prusianos y británicos, que eso era también otro tema de otro costal. Esa es la otra. Porque claro, de hecho, Catreva se hace porque los holandeses del ejército de Wellington deciden quedarse allí en vez de replegarse. Porque claro, si se llegan a replegar, dejan totalmente al descubierto el flanco de prusiano. Claro. Y claro, y los hacen. De hecho, ya de por sí tienen una cifra de bajas monstruosa los Lo que prusianos. quiero decir es que creo que nadie, o considero que nadie, elige el terreno porque lo elige luego porque como salen corriendo desde Ligny, se paran en Waterloo. Claro. Pero porque se paran. Estuvo visitando. Bueno, bien. Sí. A ver, por una parte... Considero que, Wellington aquí hace lo mismo que ha hecho en España y que ha hecho en todos los lados. Ponerse detrás de un montículo y esperar. Sí, Es lo que ha hecho siempre. O sea, por una parte, la táctica de Napoleón es el divide y vencerás. Entonces, primero en Ligny lucha contra los prusianos y luego en Quatre Bras contra los británicos. Sí, a la vez. Entonces, separa los ejércitos y después sigue, decide, manda a Goussy contra los prusianos para, digamos, mantenerlos separados. a Grouchy lo manda porque el ejército prusiano en teoría está en desbandada ya, ¿eh? O sea, Sí. Se está retirando. Sí, Lo con manda la orden de después ellos. de acabar con ellos y volver. Y entonces es cuando sigue hasta la colina de Saint-Jean y con la idea de luchar contra los británicos. Que la orografía del terreno es una pendiente ligera y los británicos están en la zona alta y los franceses en la zona baja. Más acusada de lo que parece, en principio. Y están justo detrás de la... Y luego, el terreno, lo que estaba era que había llovido, y entonces, como había llovido, pues los cañones, las balas de cañón, en principio, si llueve, se hunden con el terreno. Entonces, se tiene que secar el terreno para que puedan rebotar y puedan seguir y hacer daño al contrario. Por eso, en principio, se dice que Napoleón esperó hasta bastante tarde durante el día para iniciar la batalla, para que se secase el terreno. Y esa espera fue fatal porque dio tiempo a que los prusianos volvieran. Yo también creo que Wellington no escogió el terreno. Que lo hubiese visto antes porque venía de Bruselas, pues probable, porque claro, pues estaba en el camino de Bruselas hacia Quatre Bras, con lo cual pues pasaría por ahí. Es eso que sí, Alderlon cuando está de Quatre Bras a Ligny, que no está al final en ningún lado, llega a Ligny y el Ney hace lo que le han dicho que haga, los ingleses se acaban en Ligny, como los prusianos en teoría se han acabado en Quatre Bras, porque si los prusianos se retiran por la noche y Grouchy sale por la mañana, o sea que tampoco le lleva una diferencia grande, y más si Grouchy mantiene a los prusianos, se acabó también la Waterloo. De todas maneras, Blücher también en Ligny, por ejemplo, hay un cuerpo de ejército prusiano que no participa en la batalla y se incorpora después en Wavre. Y de ahí sale, ¿qué pasa? Tiene un cuerpo de ejército descansado y entero. Pero está en Wavre, ¿eh? Sí. Está en Wavre, Claro. hay que ir a Wavre. Claro, pero esa gente sí que puede recorrer parte del camino ya por la noche, que es cuando parece que empiezan el recorrido, y claro, les lleva una noche de ventaja para llegar a Waterloo. La noche que se retiran de Quatre Bras, El 17 están en Ligny y Quatre Bras. Luego el 16 es Ligny,
Vale, perdona, sí, es verdad, tienes razón. El 17. Sí, ese no hay día... nada, es el avance, o sea, es lo que gastan los prusianos para recuperarse un poco, que están llegando... Claro, que se les incorpora el cuerpo de ejército este. Claro. Y el 18 es Waterloo. Pero Claro. hay un día que no hay nada. Pero que tampoco están a tanta distancia al final. Hombre, pero para mover un ejército sí. Es que estamos hablando de, a lo mejor son Sí, sí. 20 kilómetros, pero sí, pero... Claro, pero Y ha habido llovido. Exacto. Esa es la otra, además mucho. Sí. En el número de tropas, ¿lo habéis comentado? ¿Cómo estaba No, pero de equiparado? Entre ingleses y esos... 60.000 creo que eran Es que en en la total mayoría de los sitios no los les franceses y 42.000 los... Mira, en total lo que serían, a lo mejor dicen entre 70 y 70 más o menos, pero ahí habría que descontar los que había perdido ya los franceses de Ligny, en Quatre Bras y durante los desertores de campaña. Sí, al principio de la campaña 70-70, pero en Waterloo en sí Los que llegan a Waterloo... ingleses, Podría ser, si porque recuerdo bien, unos es un 30% ingleses de bajas, y nos ha bajado. del ejército de Wellington, unos 40 y tantos, 45.000 o algo así, y franceses unos 60.000. Es que había más artillería, Francia tenía ventaja en artillería, si recuerdo bien. Es decir, los franceses tenían más tropas. Aquí lo que pelea, digamos, en este mapa es parecido, ¿eh? Las fuerzas son... bien faltan los parejas. prusianos, ¿verdad? Y Los prusianos sí que son menos, pero yo esto creo que son 70, Aquí es parecido. creo que está puesto. Que claro, hay dos en Wavre. los muertos serán unos 40, 50.000, ¿no? Es que al hilo de lo que ha dicho Alejandro sobre el terreno, me he acordado de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, y que toca bastante. De eso se me ha ido un poco farragosa la lectura en ese momento. Y él lo que creo que intentaba transmitir es que Napoleón se lo jugó todo a una carta en tomar un alto, no sé el nombre, y que cuando cargó e hizo su apuesta fuerte en querer tomar ese alto, cuando llegó arriba no contaba con que hubieran tantas fuerzas. El alto es Mont Saint-Jean, que es el único que hay, es el que contra el que se carga todo. Pero es que Víctor Hugo es muy... Ahí intenta todo el tiempo justificar a Napoleón. O sea, es muy bonapartista y entonces... Sí, se le notaba el plumerín. Sí, no se puede considerar una fuente histórica fiable. De hecho, hay un montón de leyendas que nacen a partir de la novela de las novelas de... Alejandro Dumas comparativamente es más fiable, tampoco del todo, pero por lo menos parece que se preocupa un poquito más por las fuentes. Sí, Alejandro Dumas. Que se han hecho hasta cuadros, que el camino era que se cae toda la caballería francesa, se cae por el agujero, y es mentira, no hay tan... Eso sale porque en la novela también es Víctor Hugo el que escribe que la caballería pierde mucho porque se caen por un agujero. Como el supuesto foso de Talavera para la caballería británica, que nunca existió, y todavía es el tema de qué narices pasó con ese regimiento británico que desapareció. Aquí es que aquí ningún militar habla del cuadro. Por eso. Sin embargo, hay algunos historiadores británicos actuales que son casi igual de poco fiables que los miserables, ¿eh? Porque vamos... ¿Alguien se anima? ¿Te puedes pasar el...? Desde que llega Napoleón desembarca, a mí me llama mucho la atención que en 100 días o menos se acaba de poner en marcha un ejército nuevamente. Es decir, aunque efectivamente en campañas anteriores había perdido mucho, y usted comentaba el tema de los caballos, que es muy importante, el buscar el animal adecuado, el formarlo, el adiestrarlo, etcétera. Y claro, pero aún así es que vuelve a poner un ejército ahí que planta cara a los ingleses y a los prusianos. Yo como opinión personal, el rey, el Luis XVIII, molesta mucho, no es molesta, o sea, humilla mucho a los ex del ejército de Napoleón. Cuando empiezan a repartir a todos los que le vienen las legiones de honor, las reparte
Entonces los exmilitares o los militares entonces se niegan a llevar su legión de honor porque se les habían dado combate y a los demás no. Y entonces ahí no son, el ejército, aunque hayan monárquicos, hay muchos, o sea, aunque le hayan jurado fidelidad al rey, no son monárquicos realmente. Por eso Soult, que con Luis XVIII, es uno de los... es el que le dice a Ney que vayan a buscar a Napoleón, y luego los dos están con Napoleón. Por ejemplo, a Ney en Palacio no lo soportan y a su mujer le llaman, toda la nobleza de entonces la humilla mucho, diciéndole que ella no es noble, que es tal y cual, que viene del pueblo. Entonces, claro, ahí hay un sentimiento que cuando este hombre llega otra vez, pues aquello dice, pues por eso se monta. Es que es lo que arrastra a la gente. Una pieza de artillería requiere gente preparada y los jinetes tienen que estar preparados, tiene que haber una logística de fusiles, de pólvora, claro, todo eso. No, es que es el ejército el que se le va. Sí, por ejemplo, a nivel de caballería, estamos hablando de no solamente la caballería como tal, la de sable, sino también lo que arrastra de la artillería, que iba todo, era hipomóvil, y luego además todos los material de transporte, que también iba con animales de tiro. Muchas veces eran muelles. Logística de todo lo que lleva detrás. Claro, estamos hablando de miles y y eso miles y en miles. 100 días vuelve a aparecer, es decir, estaría de alguna manera... Pero es que buena parte estaba, por una parte, y por otra parte es que una de las cosas en las que Napoleón era un excelente general era precisamente en logística. Sí. Le encantaba, es decir, cuando llega a la isla de Elba, para no aburrirse, lo que hace es revolucionar la industria del hierro que en la isla de Elba, que desde los romanos estaba medio parada, la vuelve y se pone a organizar toda la economía de la isla de Elba, que allí acaban de él hasta el gorro, y con lo tranquilos que vivían. Sí. Y Napoleón era un excelente organizador logístico. Y yo creo que es una de sus mayores cualidades como general, además de la gran estrategia, es la logística. Y luego es que muchas de las cosas estaban. Y luego, por otra parte, los franceses se sentían tremendamente humillados por el trato que se les había dado a nivel internacional en las conversaciones para la paz. Entonces, no solo estaban humillada la aristocracia de imperio, porque la aristocracia, digamos, de robe y de paix, que se llama de la aristocracia de espada y de toga, es decir, la monárquica, no los consideraba aristócratas. Entonces, pues los habían dejado de lado. Entonces, la parte alta de la sociedad la dejan de lado. La parte baja de la sociedad, muchos les escupen porque dicen que son los asesinos de Napoleón. Entonces, muchos de los desmovilizados de Napoleón vagan por las calles sin tener ninguna pensión, sin tener ningún reconocimiento, sin tener algo que se ha visto en muchas otras guerras a posteriori, pero que bueno, pues que aquí se veía y son maltratados. Entonces, claro, llega Napoleón y ven la luz. Entonces, bueno, pues y el ejército, pues lo que habían hecho es cambiarles los uniformes, pero muchos eran los mismos. Los uniformes eran los mismos, les habían cortado la carapela. El águila del número del chacó se lo habían cortado. Sí que habían creado uniformes, pero para la Guardia Real y para algunas y además uniformes muy napoleónicos de estilo. Estos llevaban, lo único que habían hecho era cortarle el águila al número y llevaban el número solo, no lo habían ni cambiado por la corona. Luego, aparte está el tema del coste de todo esto. En esta época todos los países están en la práctica en la bancarrota. Francia, de hecho, en 1812, ya de cara a la campaña de Rusia, tiene que renegociar la deuda pública. Austria reconoce la bancarrota en 1809 en cuanto acaba Wagram, porque también por razones evidentes. Inglaterra, con el tema de los sinking funds y todo esto, reconoce que ha perdido un 30% de su valor, pero con el tiempo los historiadores han sabido que realmente había perdido más de un 60% lo que es la moneda en papel. De hecho, en 1797 prohíben la exportación de oro para evitar desfondarse económicamente y realmente dependen del crédito de la familia Rothschild. Es cuando nace esa fortuna. Si llegan a perder Waterloo, habrían declarado bancarrota. Y es que la historia económica es aún más apasionante que la historia militar, la verdad. La estoy descubriendo un tiempo a esta parte y es para asombrarse, porque todo encaja de manera maravillosa. Y además es muy aplicable hoy en día, que es peor.
Y bueno, todo esto de lo que comentamos en la logística de Napoleón. Napoleón tiene otra de sus hazañas, menos conocidas también, que es que, claro, la gente come, pero claro, la comida, si no tiene una conservación buena, que me lo ha recordado ahora Pedro, pues se pudre y no puedes llevarla más allá de cierto sitio. ¿Qué pasa? Pues que realmente, bueno, lo que hace es un concurso para crear algo que le permita conservar los alimentos. Entonces hay un cocinero francés que se llama Nicolas Appert que crea lo que se llama ahora el envasado al vacío. El tema era crear un bote de cristal, lacrados, todo lo demás. Todavía no se había investigado el tema del botulismo, que era casi desconocido, solamente se sabía que la gente de vez en cuando comía algo en mal estado moría. Y ya está. Fiebres, eso era muy amplio y tal. Entonces, crea lo que se llama actualmente el envasado al vacío. ¿Qué pasa? Que claro, el coste de producir ese tipo de envasados al vacío era brutalmente alto, pero realmente la idea era así. Si hubiera podido conseguir un sistema de envasado seguro y que se pudiera fabricar a la suficiente escala y a un precio reducido, hubiéramos tenido pues lo que se hizo en la Primera Guerra Mundial, que fue realmente se alargó también porque se había descubierto ya todo lo que es el sistema de latas y se podía conservar y casi indefinidamente y abastecer a los ejércitos con latas como tal. La pasteurización la crea Pasteur y la consigue introducir, bueno, de hecho después de la Guerra Franco-Prusiana en 1971 digamos, tiene carta blanca en el Ministerio de Sanidad francés e imponer el tema de lavarse las manos y el tema de la higiene en materia instrumental quirúrgico, porque le vende la patente a la pasteurización al gobierno francés gratis a cambio de esa carta blanca. Y es cuando realmente se hace a gran escala lo que es el tema del abastecimiento de latas, como tal. Si eso hubiera tenido Napoleón, ¡buah! Impresionante, vamos. Hubiera simplificado la logística. Usted ha comentado antes que a veces da la impresión de que Napoleón no quería a sus soldados, pues claro, esas matanzas que ocurrían. Sin embargo, claro, yo he visitado los Inválidos y la tumba, y claro, cuando ves que alguien es capaz de hacer ese edificio para que la gente herida tenga un reposo, tenga una recuperación, y claro, eso yo creo que por sí dice mucho, y de la misma manera que los propios soldados lo que le querían, lo que le respetaban y lo que lo admiraban, como se demostró en casi todas las batallas que él estuvo. Entonces, claro, yo, cuando se lo ha comentado, no sé, alguna vez lo he pensado y siempre he tenido la duda de saber si realmente era un poco inhumano, es decir, porque mandar a miles de personas prácticamente a morir en un cuadro como iban, pues parece un poco despiadado quizá, pero lo cierto es que era la tipología de batalla de aquella época. Y sin embargo, también quería comentarle, o si usted podía decir algo al respecto, a mí me parece que este tipo de batallas es muy similar a las que se produce en la Guerra de Secesión, es decir, americana, sí. Es decir, son las mismas, vienen un cuadro de personas, se disparan unos a otros, el que tiene más cañones mata más y poco más, es decir, tampoco hay mucho... Pero la motivación es muy diferente, creo. Yo no creo que es que no quisiera a sus soldados. De hecho, él mejora tremendamente la sanidad en los ejércitos comparativamente a los que hubo hasta entonces. Si lo comparamos con los austriacos y con los rusos... Sí, eso sí. Sí, y comparándolo con los coetáneos de otros países, la sanidad de los ejércitos napoleónicos es mucho mejor, y en general la logística también, y bueno, y eso, y no lo de vivir sobre el terreno que era típico de ejércitos rusos y de otros ejércitos. Lo que pasa es que el concepto de la grandeur, que el concepto de tan francés de la grandeza de Francia, podía probablemente en su mente superar el sacrificio de tropas. En la Guerra de Secesión es diferente, porque ahí se lucha por otras ideas, unas ideas que quizá pues pueden ser en un caso un concepto de América y otro concepto un concepto de los Estados Unidos y otro concepto de los Estados Unidos, y el imponer el uno sobre el otro. Ahí creo que son otras motivaciones. También está el tema del desfase a nivel táctico que hay entre una guerra y otra. Estamos hablando de la época napoleónica, la cadencia de tiro de un mosquete en la práctica era en torno a 3 disparos por minuto. Se podía llegar hasta 6, pero vamos, eso era de concurso y había que estar muy descansado. Pero claro, son fusiles animal lisa, pues bueno, fusil realmente no es la palabra exacta, pero vamos, es mosquete. Y el tema está en que, claro, el alcance eficaz que tenían para tiro individual de entre 30 y 50 metros, y por eso había que juntar muchos, por un lado por la cadencia de tiro y por la falta de precisión.
Entonces, para poder disparar hasta 100 metros, que al alcance práctico, era cuando se tiraba en salva entera, porque era como un efecto de perdigonada y a alguno le tenía que dar, pero precisión no podéis pedir más allá de 30 metros en la práctica. Claro, en la guerra de secesión las prácticas son las napoleónicas, pero estamos hablando de fusiles rayados con proyectiles Minié, donde ya el disparo efectivo es a 300 metros. Y claro, simplemente cuando empieza la guerra, por ejemplo, hay una batalla del principio que es la batalla que más muertos había tenido Estados Unidos en toda su historia, en todo el mundo, que realmente el problema que tenían era que al aplicar las técnicas de los despliegues se estaban haciendo dentro del alcance eficaz del fuego o fusilería enemigo. Porque claro, se hacía, llegabas hasta 200 metros, a 200 metros te desplegabas en línea y avanzabas. Pero claro, si uno de los fusiles de esa época ya permitían hacer fuego eficaz en salva a 300 metros, todo ese despliegue lo estabas haciendo dentro del alcance que en la época napoleónica se hacía fuera. Entonces, claro, eso realmente, hasta que se modifican las tácticas y se actualizan, claro, eso significa miles y miles y miles de muertos. Porque, claro, es el tema de que los experimentos con gaseosa, entonces, claro, nadie quiere ser el primero en probar algo nuevo, no vaya a ser que no funcione y sea todavía peor. Que es lo que pasa también en la Primera Guerra Mundial. Simplemente aumentan la escala hasta que descubren que eso no funciona y hay que buscar otra cosa. Sí. Pero es como cuando intentamos abrir una puerta que está encajada, lo primero que hacemos es más fuerza, por inercia. En general siempre van primero los avances a nivel de armamento y luego cambian los sistemas tácticos. Y claro, y en medio, pues, vamos, el resultado es que tienen que morir miles de hombres para que cambien los sistemas tácticos, porque, bueno, pues porque en general la oficialidad tiene que adaptarse a esos avances a nivel armamentístico. Es lo de eso, de esto que ha funcionado toda la vida, ¿por qué no funciona? Eso es que no lo he aplicado bien, lo vuelvo a aplicar otra vez, espero que esta vez sea bien, vuelve a salir un desastre, y así hasta que dices, esto no funciona. Pero bueno, mientras tanto... ¿Cómo se llama el que inventa la táctica de la Blitzkrieg de los alemanes? ¿Guderian te refieres? No, es un británico. Ah, bueno, sí, y entonces lo gastan los alemanes. Sí, Liederhard, me parece que es. Sir Arthur Liederhard. Sir Basil Liederhard. Basil. A la vez que De Gaulle, porque escribieron su libro a la vez. Sí, pero que... Y no les hicieron ni... Sí. Y no les hicieron caso ni a De Gaulle en Francia ni a Liederhard en Inglaterra. Los alemanes lo leen y dicen, mira, pues vale. Y haciendo prácticas en la época de Weimar todavía con vehículos de cartón porque no tenían carros. Son esas cosas que tiene ironías de la historia. Y luego coge Guderian y Rommel, etcétera, y bueno, y con Panzers 1, que no era nada, que era un carrito de nada, pues machacan. Habiendo practicado en Rusia, porque no podían hacerlo por los tratados del Tratado de España. Sí, Eso además, haciéndolo pasar por material agrícola. Con los rusos. sí, con los pseudotractores. Sí, ostras, los nombres al principio, se habla de lo del origen de la palabra tanque porque lo camuflan los ingleses como que son depósitos de agua para Mesopotamia. Pero claro, los alemanes lo camuflan todo como que son tractores agrícolas que están vendiendo a Rusia. Aquí todo el mundo, bueno, son el más tontos de relojes que dicen, ¿no? Bien, ¿alguna otra cuestión? No se están llamando. Ah, no. Pues si no, voy a comentar los próximos eventos. Bien, este fin de semana tenemos un montón de cosas. El 15, 16, 17 y 18 tenemos las jornadas de celebración del Día Internacional de los Museos. Tenemos muchos eventos. Lo ideal es que lo miren en nuestra página web www.museoliber.org o en Facebook o en Twitter o en Google+. Pero bueno, básicamente vamos a tener la pasarela de las artes, es decir, que tendremos varios pases de modelos, en particular montesinos y otros más, tanto el viernes como el sábado como el domingo. También vamos a tener la entrega de premios del relato corto histórico el sábado por la tarde
El sábado por la noche tendremos un concierto de jazz en el patio. Tendremos 2 talleres infantiles, uno de hacer mosaicos romanos el sábado a las 12 y otro de iniciación al arte el domingo a las 12. También tendremos el domingo la recreación histórica, ¿cuándo era? El domingo a las 11, creo. Sí, que será una recreación histórica de moda de finales del siglo XIX y principios del XX. Y se me olvidan muchas cosas, seguro, porque este fin de semana tenemos tantas cosas. El lunes tendremos un programa en directo desde aquí de la cadena SER especial por el Día Internacional de los Museos. Y bueno, eso para este fin de semana, que ya es mucho. Y seguro que se me olvidan cosas, pero bueno, sí, el concierto ya lo he dicho. Pero bueno, pueden mirarlo en nuestra web. Luego tenemos el 20 de mayo, la semana que viene, la conferencia El cómic y la Gran Guerra por Álvaro Pons, sobre el cómic y la Primera Guerra Mundial, dentro del ciclo de conferencias sobre la Primera Guerra Mundial que estamos haciendo con motivo de la exposición de la Primera Guerra Mundial que tenemos ahora en la sala de exposiciones. Luego, el 28 de mayo, en el patio de los Arcos que tenemos aquí detrás, tendremos una presentación de la obra de Jordi Llobregat, El secreto de Vesalio, que es una obra que está creando mucha expectativa porque ya han pedido traducirla, creo que a 24 idiomas o algo así, vamos, una cosa tremenda. Les recuerdo que aún quedan plazas para el viaje a Ámsterdam del 24 al 28 de junio, donde se visitará el Rijksmuseum y varias exposiciones que este año es el año Van Gogh. Y les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, que hay una urna aquí a la salida, que cualquier ayuda, por pequeña que sea, pues es bienvenida, servirá para hacer actividades como esta, y que también se pueden hacer amigos del museo por una cantidad módica y además ahora Hacienda les devuelve 2/3 de lo que nos den, así que pues ha mejorado mucho la fiscalidad de estas cosas. Y se pueden enterar de cómo hacerse amigos del museo a través de nuestra web o preguntando, creo que tenemos que hay hojas para hacerse amigo a la salida. Y sin nada más, pues muchas gracias y hasta la próxima actividad. Muchas gracias, buenas noches.